¿Cómo está, arquitecto? Conozco que han venido ustedes como gremio reuniéndose con el presidente del directorio del IES, con otros gremios de la construcción, instituciones crediticias, con el objetivo de ver cómo se revitaliza el sector mediante la consecución de algunas cosas, entre ellas créditos a tasas más bajas, a plazos más largos para beneficiar, digo yo, entre otras cosas, a una clase media a la que se le hace cada vez más difícil acceder a tener una vivienda. ¿Usted nos puede explicar qué es lo que están haciendo y qué beneficio tendrían los ciudadanos en caso de que terminen exitosamente las gestiones? Perdón, sí, específicamente muchas gracias. Hemos tenido algunas reuniones ya desde el año anterior, porque hemos visto que ha habido una contracción en el sector de la construcción. Nosotros representábamos antes, en el 2014, el 9.8% del PIB. Ahora representamos en el 2023, que está cerrado, representamos apenas el 6% del PIB. En este 2024, más o menos estaremos por el mismo porcentaje. El 2024, con respecto al 2023, tuvo una contracción tanto en las reservas de viviendas, de unidades, del 8% y una contracción en el crédito hipotecario, en el otorgamiento del crédito hipotecario de aproximadamente el 12.3%. Y en lo que son ya datos duros de construcción, hemos tenido desde el 2022 al 2024 se ha reducido el consumo de cemento un 12.8%. Todas estas muestras de que el sector de la construcción y el sector inmobiliario, que ahora representa ya el 50% del sector de la construcción, antes con la obra pública apenas representábamos el 30%, porque había mucha obra pública, ahora el 70%, con este sector, con estos datos, lo que hemos dicho es, bueno, a ver, empecemos a tratar de reactivar cuáles serían las medidas inmediatas y lo que más beneficia a la ciudadanía y lo que más nos beneficia en este momento es poder tener mayores facilidades de crédito para las personas que compran. Y en esto tenemos dos muy buenos anuncios. El uno, con el BIES. El BIES, históricamente, y en el año 2014 igualmente prestaba 1.200 millones de dólares. Sí, eso se vino contrayendo poco a poco y en el año 2024 apenas prestó 534 millones de dólares. Ya. Y apenas representó el 30% de lo que prestan todas las instituciones financieras. Ustedes aspiran el doble ahora, ¿verdad? Que suba por lo menos a 1.000 millones. ¿Y pudieron conseguir esa aprobación? Sí, esta aprobación se ha conseguido y el gobierno nacional ha dado un presupuesto de 1.000 millones de dólares de colocación. Es decir, prácticamente el doble de lo que venían colocando, y eso aspiramos que suba toda la industria inmobiliaria es por lo menos un 21%. O sea, es un impacto fuerte el que va a tener si se logra colocar todo el presupuesto. Ahora, para colocar todo el presupuesto hay que obviamente hacer campañas de incentivo hacia el crédito hipotecario, así como nos llegan los mensajitos de vea, endeúdese su crédito hipotecario para el Día de la Madre, para irse a un viaje. Ahora tenemos que empezar a recibir los mensajes de ustedes pueden tener una casa propia con lo mismo que pagan por su arriendo, porque eso es, el BIES tiene tasas muy beneficiosas, tiene tasas del 5.99%, es decir, la mitad de lo que presta la banca, y tiene tasas que solamente necesita dar usted el 5% de entrada en algún otro caso. Entonces, realmente, hasta para créditos de hasta 90.000 dólares. Entonces, realmente son tasas beneficiosas para la ciudadanía que le van a permitir comprar una vivienda con lo mismo que paga por el arriendo de una vivienda de similares características. Y eso es lo que necesitamos empezar a impulsar. El BIES tiene que hacer campañas, así como la que está haciendo con el Pacífico. Bueno, sí, el Banco del Pacífico está en 7,5%, pero le decía al comienzo que tengo la sensación de que de primera mano
los más importantes beneficiarios van a ser hombres y mujeres, familias de clase media, porque la clase media se ha venido, la que llamamos todos clase sándwich, ¿no? Se ha venido reduciendo y su capacidad adquisitiva igualmente ha venido pues en la misma medida reduciéndose y les resulta cada vez más difícil acceder a un crédito hipotecario con bajo interés. ¿Es así? ¿Es básicamente para este segmento de la población? ¿O también con los créditos que usted me menciona del BIES, habrá muchas personas de recursos más bajos que van a poder acceder a estos créditos? A ver, el promedio de los créditos del BIES está alrededor de los $60,000. Ujú. Hay otro programa del que ya vamos a hablar, que es el de vivienda de interés social y vivienda de interés público, que el promedio de los créditos de vivienda de interés social también están por los $65,000 y los de vivienda de interés públicos por los $75,000. Ujú. Pero obviamente sí hay vivienda de menor valor. Hay vivienda en el segmento 2, por ejemplo, del Midubi, que está por los $47,000 y con el subsidio que tiene ahora el Estado para ese tipo de vivienda, las personas tendrían que tener un ingreso económico de 2 salarios básicos unificados, es decir, la familia, ingreso familiar, es decir, que las dos Ujú. personas estén trabajando y que estén con un ingreso familiar de un salario básico cada uno. Entonces, este tipo de medidas no solamente benefician a la clase media, sino que también benefician a la clase de bajos ingresos. 2 salarios básicos unificados por familia, es decir, un salario básico unificado por cada integrante de la familia. Pero en Ya, general, la mayoría sí, como medida anticíclica, contracíclica, beneficia a una clase media, ¿no? ya. Ahora, Porque ¿a qué tasa? eso tiene que tener capacidad de endeudamiento. Ya, me decía que una tasa de interés más o menos 5 y un poquito más por ciento, ¿no? Y de la banca Ah, privada, por lo menos el Banco del Pacífico, sí, 7,5%. Esas tasas, mejor dicho, los plazos, ¿de qué hablamos? 15 años, 20 años. ¿Cuál en- sería la cuota, por ejemplo, que le tocaría pagar a una familia de ingresos medios que quiere acceder a una casa? ya, hablemos del BIES. A Ya. ver, en el BIES, por ejemplo, tenemos tasas de interés preferencial. Hay una amplia gama de tasas de interés. Entonces, hablemos Ujú. de la tasa de interés preferencial. Eso es para créditos, para viviendas que cumplen con condiciones de vivienda de interés Ya. público, es Social. decir, viviendas que Ujú. cumplen hasta $107,000, que la familia no gane más de $2,900, que sea la primera vivienda, que sean viviendas de más de 2 dormitorios. Y para este tipo de casas, por ejemplo, para una vivienda de unos $100,000, ¿sí? Se Ujú. requiere pagar aproximadamente $600 Ujú. de interés para tener Ya. un crédito de 600 90 dólares mil dólares. mensuales. 600 dólares mensuales. $600 mensuales, dando una Ya. entrada, en este caso, como el crédito máximo que tiene para la tasa de interés preferencial es de 90,000, tendría que Ujú. dar una entrada de $10,000. Ujú. Pero se reducen considerablemente las condiciones de la banca privada, en la cual tendrían que dar una entrada del 20%, es decir, el doble, veinte Ujú. mil dólares, y en la banca privada normal, ahorita estamos bordeando el 11% en la tasa de interés referencial. Es decir, estamos en un 10,4, 10,6 me parece. Entonces, es el doble de la tasa de interés la que se paga. Por eso digo que este anuncio del BIES es muy beneficioso porque da Ya. condiciones de créditos bastante beneficiosas y son más asequibles las viviendas. Y las viviendas Es, estas de 60.000 dólares más o menos para familias de ingresos más limitados, ¿cuáles son las cuotas mensuales que tendrían que pagar? Hablemos de una casa de 47 mil Bueno, dólares, que está sería bien, está bien. justo en el segmento 2. Dice, en el segmento 2 este ya es otro programa, ¿no? Este es el de la vivienda de interés social y vivienda de Ujú. interés público que maneja el Ya. Midubi. Acabamos de hablar ya del Ujú. BIES. Y solamente para terminar lo del BIES, tienen que hacer mucha publicidad para poder colocar estos 1.000 millones. Acción Ya. beneficiosa. Ahora, pasándonos ya a otro programa que tiene el Midubi, es
el gobierno nacional es la tasa de interés subsidiado mediante un fideicomiso que se rellenó en el año 2019 Ya. y que desde este año se ha venido consumiendo. Este fideicomiso, el dinero que está en este fideicomiso, dura solamente hasta finales de este año. Ujú. Luego se acaba este programa. Por eso le hemos pedido pidiendo al gobierno que tenemos que rellenar este fideicomiso. Esa es una tarea que todavía está por hacer, Ya. una de las pocas tareas que yo creo que están por hacer como para reactivar el sector. Y con esto, por ejemplo, se puede tener viviendas de, diga usted, hasta $47,000, ¿sí? Ya. En el segmento 2. Ujú. Ese segmento 2 tiene un subsidio del Estado de Ya. 9 salarios básicos unificados, Ya. más, más algunas otras condiciones que le pueden dar un subsidio de hasta 15 salarios básicos unificados, o sea, hasta Ya. $7,000 de subsidio. Con eso, la casa de 47,000 ya le costaría a la persona solamente 40,000. Claro, Y a y esa cuánto es el pago mensual para esa familia? Para esa casa más o menos son unos Mm, $300 ya. mensuales, ¿sí? Ya. Es decir, con un salario básico de 940, 470 y 470 la otra persona, de 940 uno ya puede cubrir una cuota de $300 y acceder a esas viviendas. Este programa de las BIS y las BIP, ahora hay muy pocos, hay que decirlo, ¿no? Hay muy pocos proyectos inmobiliarios que te están por esos precios, porque Ujú. son muy difíciles de lograr esos precios. El terreno tiene que ser muy barato, la construcción tiene que haberle bajado todos los costos posibles para poder llegar a esos niveles. Pero hay algunos, pocos, especialmente en las ciudades grandes, hay muy pocos, en Quito, contados con el dedo en la mano, uno, en Guayaquil, un poquito más de proyectos, pero sí se consigue a esos precios. Y Claro. luego, este programa también beneficia, como usted decía, a la clase media, porque da para tasas de interés subsidiado para viviendas de hasta $107,000. Y también son con el 5% de entrada, el 4,99% de la tasa de interés y hasta 25 años plazo. Entonces, realmente Ya. condiciones que a la Claro. banca tradicional le dejan Ujú. muy por atrás en lo que es Ya. competitividad para Arquitecto, obtener. una consulta ya final, porque estamos llegando a la hora del cierre de la entrevista. ¿Cómo está haciendo el sector de la construcción para cuidarse que sus actividades no se contaminen con dineros de procedencia irregular, ilícita? Porque hay que decirlo, mucha gente que que se hace de dinero sucio, busca la manera de lavarlo. Y la leyenda urbana dice que una forma de lavar dinero es comprar propiedades. ¿Cómo está haciendo el sector para cuidarse de que eso no lo contamine? Bueno, todas las constructoras formales tenemos, primero que nada, un oficial de cumplimiento que tiene que mandar informes mensuales a la Ujú. UAFE de todos los movimientos que realiza la empresa inmobiliaria. Entonces, y luego nosotros dentro de la constructora ya tenemos políticas. Entonces, se Ya. hacen un sinnúmero de análisis del cliente. El cliente pasa por filtros de bases de datos, se hace el análisis del cliente, luego se ve de dónde provienen los fondos. Nunca se aceptan dineros en efectivo, que es la principal fuente de contaminación, como usted dice. En el momento que entra dinero en efectivo, puede salir también dinero en efectivo para Claro, pagos. Eso en claro. las constructoras formales no existe. Todo está bancarizado, todo Ujú. se reporta a la UAFE y esa es la manera en la que nosotros cuidamos a la actividad de que no se contamine con dineros ilícitos. Ahora, sabemos que existe, esto es una realidad que no se la puede Claro, negar, pero por lo menos para las constructoras formales se nos hace muy difícil porque tenemos, como toda actividad formal en el país, tiene muchísimos controles. A los que hay que claro, controlar es a los informales. claro. Eh,
Aquí, Jimmy, solamente unas cositas, unas puntualizaciones antes de terminar. Este yo creo que va a ser un año de recuperación moderada de la economía, de recuperación moderada del sector de la construcción. Se están dando pasos como para que esto pase. Hay el aumento del presupuesto en el BIES, hay las nuevas condiciones de crédito hipotecarios en el Banco del Pacífico que han venido a revolucionar las tasas en el mercado. La devolución del IVA a las empresas inmobiliarias ya es una realidad. Tenemos reportes ya de muchas empresas constructoras que ya están recibiendo esa devolución del IVA y con esto esperamos que se la pueda trasladar en alguna manera al comprador final para tener reducción en costos y para tener mayor movimiento en el mercado. Han mejorado las condiciones del crédito al constructor, tanto la CFN que ha otorgado líneas de crédito a bancos privados como banca de segundo piso, y el BEDE que ha mejorado muchísimo las condiciones de crédito al constructor que se dedica a la construcción de viviendas de interés social y vivienda de interés público. Hay la intención de mantener este fideicomiso BISBIP. En eso sí pensamos que es en lo único que a lo mejor hay que apretar todavía un poco las tuercas, porque no hay certezas aún de cómo se va a rellenar. Solamente hay anuncios, pero no hay certezas de cómo se va a rellenar el fondo. Esta es una labor exclusivamente del ministro de Vivienda, porque nosotros nos consta, en las reuniones que hemos tenido con el presidente, que ya le ha dicho que este programa se tiene que mantener. Ahí hace falta esta última gestión del Midubi para que efectivamente esto se mantenga durante muchos años más, un programa que ha venido siendo muy exitoso desde el año 2015 y que se rellenó con fondos en el año 2019 y que está por acabarse. Entonces, esa sería en global cómo están las perspectivas para este año 2025 con las acciones que se han tomado y cuáles son las acciones que faltan por tomar. Muchas gracias, arquitecto. Sí, importante lo de fideicomiso para que se haga por lo menos, se extienda unos años más este beneficio del subsidio que favorece sobre todo a los más pobres, ¿no? Gracias, arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Que tenga usted un buen día. Muy buenos días.